Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones del Dios Todopoderoso para ustedes, para todos también los que están detrás de las cámaras, para todos nosotros que estamos acá trabajando para la gloria del Señor, ya que solamente somos instrumentos en las manos del eterno Dios Todopoderoso. Un saludo grande, cariñoso, un abrazo a la distancia para todos nuestros hermanos en la fe, para todos los creyentes en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y también un saludo grande para los amigos que son televidentes de este programa, aunque ellos no sean parte de nuestra fe. Yo quiero saludarlos también muy cordialmente. El pastor evangelista Marcos Morales Chávez les quiere saludar. Estamos una vez más para compartir esta hora que se nos va tan rápido cada noche en este horario estelar que Dios nos ha permitido en estos ya más de 5 años que llevamos haciendo televisión cristiana, y este programa, que es un programa muy sencillo, pero que se ha convertido en un programa bastante importante y emblemático en el área de las profecías bíblicas, porque es un programa justamente que habla mucho acerca de lo que va a acontecer, de todo lo que está escrito en la palabra del Señor, y también como hemos analizado muchas de las situaciones, acontecimientos que están ocurriendo en nuestro entorno. La situación, podríamos decir, contingente, desde toda perspectiva, política, social, espiritual, familiar, financiera. Estamos viviendo días muy emblemáticos, días muy especiales, días muy singulares, y la Iglesia del Señor, pienso yo, que es la que está más clara acerca de que estamos en tiempos finales. Aunque en realidad a veces uno se sonríe un poco porque los científicos como que tienen más claro lo que está pasando, lo que está ocurriendo y lo que viene que la propia Iglesia del Señor. Hay un sector del mundo cristiano que parece no estar al tanto, parece estar un poco adormecido, y creo que hay algunos ministerios como el nuestro, por misericordia y gracia del Señor, que Dios está usando para provocar una especie de reacción, de un despertar espiritual en aquellos que se han quedado dormidos en relación específicamente con el tema del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, que es, diríamos, de todas las profecías dadas en la Escritura, creo que es la principal, la más grande, la más sobresaliente, la más importante de todas las profecías bíblicas, es el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Esperamos ser de bendición para ustedes y recordarles y reiterarles a todos los que nos ven que durante el tema que vamos a compartir en el día de hoy, que van a ser 2 capítulos, usted nos puede llamar con toda confianza, con toda libertad, a 2 teléfonos que permanentemente aparecerán en su pantalla, para que usted entonces se sienta con toda libertad de llamarnos para compartirnos su impresión, su opinión, comentario, aporte a los temas que estamos entregando, algún saludo en especial y también naturalmente una petición de oración, porque estamos al servicio del pueblo de Dios. La carta que escribe Santiago en el capítulo 5 habla justamente de la importancia vital de la oración, no solamente de la oración individual del creyente, sino que la oración que tenemos que hacer en favor de otros. Y dice la Biblia, orar los unos por los otros para que seáis sanados, y también dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que estamos para poder compartir con ustedes un tiempo especial que esperamos sea de mucha bendición. Queremos disfrutar este tiempo, este programa, su programa Profecías Bíblicas Hoy. También recordarles que usted me puede escribir a mi correo, está apareciendo ahora en su pantalla, es marcosmorales-evangelista@hotmail.com. marcosmorales-evangelista@hotmail.com. Nos vamos a la primera pausa del programa y después ya les vamos a comentar y a contar qué es lo que vamos a tratar en el programa del día de hoy y en el capítulo que viene después. Nos vamos a la pausa. Meditábamos en ese salmo que habla acerca de nuestros grandes enemigos. Bueno, para poder entrar antes de entrar en el tema, en realidad quiero compartir justamente esta reflexión que estábamos escuchando acerca de los enemigos de los hombres de Dios. Y es increíble que cuando uno llega recién al Evangelio, cuando recién se convierte, uno piensa que no hay enemigos dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, dentro del universo cristiano, pero en realidad después, cuando uno va logrando, alcanzando metas, Dios lo va respaldando, y a esto le pasa a cualquier siervo de Dios, a cualquier predicador, se da cuenta que no solamente hay enemigos fuera, sino que hay enemigos dentro del propio pueblo de Dios. Y la verdad es que yo lo he experimentado en carne propia, esto de tener tanta gente que odia al pastor Marcos, y no solamente a mí, sino que conversando yo con muchos siervos de Dios que hemos tenido la oportunidad de confraternizar, de tenerles en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra casa, como el hermano Gary Lee, el hermano David Diamond, el hermano Antonio Bolaines, el pastor Mario Tolosa, bueno, y otros predicadores que han venido, como el pastor Julio Aranda de la Argentina, de otros países. Ellos también me cuentan que viven experiencias muy similares, de cómo a veces incluso quieren boicotear los propios movimientos pseudo-cristianos, sus predicaciones, sus campañas, sus conferencias bíblicas, y es como bastante sorprendente que estemos en una guerra tan fuerte
que estamos librando contra la gente que está dentro de la propia iglesia, por así decirlo, dentro del mundo o dentro del universo evangélico. Bueno, también se cumple lo que dice la Biblia: los enemigos serán los de tu casa, y no solamente en relación al parentesco consanguíneo que podamos tener con algunas personas que se levantan en contra nuestra por el solo hecho de profesar nuestra fe cristiana y que a veces son de nuestro propio entorno familiar, sino que también dentro de la propia familia de la fe, como se le llama, hay gran cantidad de enemigos. Una de las razones también por las cuales se produce este tipo de enemistades, este tipo de ataques tan fuertes, es porque habemos un grupo de predicadores que, a Dios gracias, no es tan pequeño como yo pensé en un momento, porque a veces uno se siente como Elías en la cueva, solamente yo he quedado, pero hay muchos hombres de Dios todavía, y una de las razones por las cuales la gente, o mucha gente de la iglesia, odia tanto a los predicadores de la sana doctrina, es justamente porque tocamos este tema que muchos hoy día no quieren hablar, porque es una enseñanza, una temática que se está diluyendo con el tiempo, porque hay toda una confusión dentro del mundo cristiano y porque hay algunos grandes, y digo grandes en el sentido que son famosos, no que sean grandes delante de Dios, grandes y famosos líderes que no quieren que la iglesia sepa y conozca de profecías bíblicas. Por eso nuestro programa está enfrascado en esto y le hemos dado mucho énfasis en los últimos programas al tema del retorno del Señor Jesucristo. Estuvimos hablando acerca de un pasaje bíblico llamado, ¿no es cierto?, un programa que basamos en un pasaje bíblico llamado Como ladrón en la noche. Hemos estado hablando acerca mucho del tema del rapto, del arrebatamiento, lo que creen, por ejemplo, la gente que enseña que vamos a ser arrebatados durante la gran tribulación, otro que enseña que vamos a ser arrebatados al final de la gran tribulación, y hemos sido bastante reiterativos porque queremos enfatizar a la gente, subrayar en forma fuerte que el Señor Jesucristo va a levantar su iglesia antes que venga la gran tribulación, que el Señor no quiere y no va a permitir que la iglesia pase la gran tribulación y que en el fondo Satanás, el diablo, que es, ¿no es cierto?, el padre de toda mentira, quiere incrustar en la mente, en el corazón de la gente cristiana, de los líderes evangélicos, esta idea de que no es tan importante irse antes. Incluso estaba viendo un video del señor Cachluna, que yo lo considero un falso profeta con todas sus letras, y él prácticamente nunca había hablado del tema de la venida del Señor, y me pareció bastante extraño que estuviera hablando de la venida del Señor, dando a entender quizás porque obviamente él se dio cuenta que había mucha gente que estaba cuestionando su ministerio, porque él no estaba tocando ese tema, porque él está predicando el tema del dominionismo, entonces se dio cuenta el tipo que estaba siendo muy clara, ¿no es cierto?, su doctrina falsa, entonces tocó un tema donde él parece que quiere levantar como una cortina de humo, dando a entender como que él cree en el retorno de Cristo. Y él decía que el Señor viene, y fíjese lo que decía, por eso que uno se da cuenta que ese no es un hombre de sana doctrina, aunque hable en uno de 1000 de los mensajes que tiene, uno de los a lo mejor 1000 mensajes que tiene de otros tópicos, uno solo hablando de la venida del Señor. Y él sabe lo que decía, que no era importante, no era trascendente, no era un tema relevante enseñar que la iglesia se iba antes, durante o al final de la gran tribulación. Él decía que eso no importaba, que lo importante era saber que Cristo venía. Absurdo, porque de hecho la Biblia no puede decir que las tres opciones son válidas. No podemos ir antes, durante o al final. No, las tres opciones no son válidas porque Dios no es relativo, Dios es absoluto. La Biblia no es relativa, la Biblia es absoluta. Entonces la Biblia nos da a entender con absoluta claridad que el Señor Jesucristo retornará del cielo, levantará su iglesia y esto ocurrirá antes que comience el periodo de la gran tribulación. Hemos explicado que de hecho justamente es el rapto el acontecimiento que permite que se abra los sellos del Apocalipsis capítulo número 6. Porque si usted va al capítulo 4 de Apocalipsis, se encuentra con que Juan es arrebatado de la isla de Patmos al cielo y ve en el cielo un trono establecido. Y en el capítulo 5, Juan ya en el cielo una vez más se da cuenta que hay un personaje sentado en el trono y hay otro que es el Cordero como inmolado, que es Jesucristo, que está de pie, y el que está sentado en el trono que representa al Padre tiene un rollo o un libro sellado con 7 sellos en su mano. Y dice que el que está en pie, el Cordero, toma el sello del que está sentado, o sea, del Padre, y abre los 7 sellos, porque no había ninguno digno en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y Juan comenzó a llorar, y dice, yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro. Y escuchó a uno de los seres vivientes que le dijo, Juan, no temas, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué son esos 7 sellos? Bueno, si usted va al capítulo 6 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que en efecto los 7 sellos son juicios.
y que comienza el primer sello con la aparición del primer jinete, que es el anticristo, con los otros 3 jinetes demás que le siguen después, que son la muerte, la guerra, la pestilencia, todo lo que nos muestra con, ¿no es cierto?, con claridad meridiana el Apocalipsis capítulo 6. Por ende, el rapto lo que hace en el fondo no solamente es llevar a la iglesia, al Señor Jesucristo, al cielo, librarla de la ira venidera, de la gran tribulación, sino que también el rapto es el acontecimiento que da el punto de partida, el puntapié inicial al periodo horrendo de la semana Septuaginta o la gran tribulación. Ahora, hay mucha confusión, primero, por lo que estamos tratando, de esto de los falsos profetas, de los líderes que no hablan del tema, en relación al retorno de Cristo, y también hay confusión porque hay un área que no tiene nada que ver con los falsos profetas, y que está relacionado con nuestra negligencia como creyentes, y es el hecho de no escudriñar, como dice San Juan capítulo 5, verso 39, las Escrituras. Ese problema de no escudriñar las Escrituras, esa flojera, esa pereza, ese desgano, esa indiferencia, esa desmotivación, esa poca energía, ese poco deseo de leer la Escritura, esa ignorancia, por así decirlo, del tema, ese desconocimiento voluntario del tema, hace que se produzca mucha confusión. Porque los que estudiamos, y digo en plural porque somos muchos, los que estudiamos las profecías bíblicas, tenemos totalmente claro que hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Y de hecho, entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria, que son 2 eventos distintos, hay un periodo que se llama la gran tribulación. Es como que yo tomara este notebook que tengo aquí, en esta mesa de trabajo, y dijera, este es el punto de partida, el rapto, tiene que pasar la gran tribulación, y después de la gran tribulación, aquí en esta parte, comienza el periodo de la segunda venida de Cristo en gloria. Hay una gran diferencia entre el rapto, lo vamos a ver en este programa y en el próximo, entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Además, hay un lapsus de tiempo bastante importante que son 7 años entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Además, el rapto tiene muchas diferencias en detalles de cómo va a ser a lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. Además, el rapto tiene un propósito para iniciar y la segunda venida de Cristo tiene un propósito para terminar la gran tribulación, para terminar con el anticristo, para terminar con el falso profeta, para terminar la guerra del Magedón. En cambio, el rapto es un suceso que permite la apertura, el comienzo de todos estos acontecimientos que van a ocurrir durante el periodo de la gran tribulación. Así que el tema del cual vamos a tratar en este capítulo y en el otro justamente se refiere, vamos a ver con la primera imagen, 15 diferencias entre el rapto, o sea, cuando Cristo viene por los santos, y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema, parte 1, pero lo vamos a dar en 2 capítulos, y vamos a ir explicando, por ejemplo, el rapto. Yo vuelvo a reiterar el concepto de que el término rapto es verdad que no aparece en la Biblia, pero es la forma técnica de identificar el arrebatamiento. ¿Ya? Eso lo hemos explicado también en muchas oportunidades. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto, la traslación, la parucía, el momento cuando Cristo viene, como explicábamos en programas anteriores, como ladrón en la noche, toma solamente a su iglesia, no toma a las sectas satánicas o las religiones pseudo-cristianas, solamente a los que son parte de su iglesia, y dentro de los que son parte de su iglesia no va a tomar tampoco a cristianos tibios, indiferentes, mediocres, sin frutos. Va a tomar a las vírgenes sensatas, prudentes, a la gente que está dando fruto, a la gente que esté viviendo una vida en santidad, y como dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, a los que estén específicamente guardando la palabra de su paciencia. Alabados al Señor. Cuando el Señor levanta su iglesia en el rapto, viene un periodo que tiene muchos sucesos, muchos eventos en ese periodo. Se llama la gran tribulación. En la gran tribulación le voy a nombrar algunos eventos que van a ocurrir así en forma bien somera, bien por encima, porque el tiempo no nos alcanza para ir detalle, ¿no es cierto?, por detalle o evento por evento. Aparece el anticristo, comienza el gobierno del anticristo, se une a él el falso profeta, la segunda bestia, ellos comienzan a regir el mundo entero, comienza un momento de mucho poder, de mucha autoridad, de mucha fama para el anticristo o la bestia. En ese periodo de 7 años aparecen también 2 testigos que comienzan a hacer una gran guerra contra el anticristo, mejor dicho, el anticristo hace una guerra contra ellos, porque los 2 testigos predican en contra del anticristo, anuncian la segunda venida de Cristo en gloria, el establecimiento del reino. Comienzan también a ocurrir muchos sucesos, por ejemplo, el anticristo firma un pacto, lo confirma con Israel, a la mitad de la semana el pacto lo anula, a la mitad de la semana se sienta o se quiere sentar en el lugar santo haciéndose pasar por Dios,
Comienza una persecución muy fuerte contra Israel. Empieza el anticristo a marcar a toda la gente con el número 666. A todo eso se empiezan a aliar una gran cantidad de acontecimientos atmosféricos, fenómenos naturales como guerras, huracanes, ciclones, erupciones volcánicas, cosas que son realmente impresionantes. Un meteorito cae del cielo, choca con la tierra, se abre el mismo infierno. Se convierten 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel, se convierten al Señor Jesucristo, lo que algunos llaman judíos mesiánicos. Le estoy hablando así un resumen, ¿ya? Al final de la gran tribulación cae la gran ramera Babilonia, que es la religión oficial del anticristo, y al final, ya casi al final, el anticristo, que persigue a los judíos con un espíritu muy firme de antisemitismo, férreo, vehemente, profundo, acérrimo, quiere destruir el anticristo en Armagedón, que es un valle gigantesco, donde va a ocurrir la guerra justamente que tiene ese nombre, la guerra de Armagedón, lo que algunos también le pueden llamar la Tercera Guerra Mundial, puede ser que sí, sea la Tercera Guerra Mundial. Y entonces cuando está ocurriendo esa guerra, la guerra de Armagedón, y el anticristo tiene rodeado con sus ejércitos a la nación de Israel o al remanente que quedó de Israel, y parece que va a ser destruido Israel, aparecerá Jesucristo en la segunda venida en gloria, para acabar con ese periodo. Entonces hay un tiempo, y no solamente hay un tiempo de 7 años, sino que hay una gran cantidad de hechos, de acontecimientos que ocurren en ese lapsus entre el rapto y la segunda venida de Cristo. 7 años. Y en 7 años pasarán muchas grandes situaciones en el mundo, porque será también un tiempo de angustia para toda la humanidad y especialmente para la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, diferenciamos el rapto cuando viene por los santos, así lo vamos a mencionar para que usted le quede claro. Y en la segunda venida, cuando acaba con la guerra de Armagedón, Cristo viene. Pero ahora no viene a arrebatar a los santos, porque ya los arrebató, ahora viene con los santos. Entonces, le estoy explicando eso para que cuando aparezca en su pantalla el rapto viene por los santos y la segunda venida viene con los santos, usted especifique o le quede claro cuál es la diferencia. ¿Ya? Primero, el rapto, es decir, viene por los santos. Jesús, en el rapto o arrebatamiento, viene con un objetivo. Cristo tiene un propósito. Viene al mundo, aunque no toca la tierra, pero desciende, mejor dicho, viene por su iglesia. Lo que algunos también le llaman la novia. Viene a buscar su iglesia, viene a buscar su novia para llevarla al cielo y casarse con ella en el cielo. Esto va a ocurrir antes de la gran tribulación. Y ahí, amado hermano en la fe, usted que le gusta mucho el estudio, la lectura, le gusta tomar apuntes, anote, amado hermano, por favor, los pasajes bíblicos que confirman esto que estamos planteando. En el rapto el Señor viene por los santos y el propósito, justamente Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su novia antes del periodo de la gran tribulación. Lucas capítulo 21, versículos 36. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta es la primera diferencia. Vamos a ver el después de la segunda venida. Pero veamos, estamos viendo esto, ¿ya? Les voy a repetir los pasajes bíblicos, volvamos con la imagen. La primera diferencia entre el rapto y la segunda venida es que en el rapto Jesús viene por su iglesia, por su novia, antes de la gran tribulación. Lucas 21, versículo 36. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17 y Primera de Tesalonicenses 5, 9. Y terminando con el tema del rapto, Apocalipsis 3, 10. En cambio, en la segunda venida, que viene con los santos, Jesús regresa con su iglesia. ¿Se da cuenta la diferencia? Primero viene por su iglesia y en la segunda venida, también conocida como la segunda venida en gloria, Jesús regresa con su iglesia o con su novia desde el cielo. Y esto es después de la gran tribulación. En el rapto viene por su novia antes de la gran tribulación y en la segunda venida viene después de la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Ahí están, queridos televidentes, especialmente el pueblo del Señor, los pasajes bíblicos que confirman esto. Por ejemplo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, verso 5. Zacarías capítulo 14, versículo 5. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Apocalipsis, que es el libro más escatológico de todos los 66 libros de la Biblia, capítulo 19, versículos 7 al 8. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 8 y 14. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10.
Y uno también de los capítulos muy escatológicos, el capítulo 24 de San Mateo, versículo 29 al 31. En esos pasajes se habla claramente de la segunda venida de Cristo en gloria. Ahí viene con su iglesia después de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Y también usted puede notar otro pasaje que es primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Esta es la primera de las 15, vamos a ver 15 diferencias. Y la vamos a ir estudiando, este es un verdadero estudio bíblico. La primera de las diferencias es que en el rapto Cristo viene por su iglesia, por su novia, antes de la gran tribulación. Y en la segunda venida en gloria Jesucristo regresa con su iglesia, con su novia, desde el cielo y después de la gran tribulación. Esa es la primera gran diferencia. Pero no es la única. Porque algunos dicen, no, si es lo mismo. La gente, esos fanáticos, los pentecostales, esos que hablan del rapto, son los que tratan de confundir a la gente, pero cuando hablamos de rapto, arrebatamiento, segunda venida, es lo mismo. Cristo va a venir una sola vez. No, Cristo no va a venir una sola vez porque ya vino una primera vez, hace 2000 años. Ahora Cristo regresará, pero primero en su primera fase, en el rapto, y en la segunda fase, en la segunda venida de Cristo en gloria. En el rapto Cristo ni siquiera va a tocar la tierra, eso también lo vamos a explicar. Cristo en las nubes, en los aires, toma la iglesia y se la lleva. ¿Para qué? Solamente para decir, saco lo que es mío y ahí queda el mundo a merced de Satanás, el diablo. Y después en la segunda venida de Cristo, Él desciende con los que arrebató y ahí sí que establece su reino en la tierra y pone sus pies sobre la tierra. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vimos entonces la primera diferencia, ahora veamos la segunda diferencia entre el rapto y la segunda venida en gloria. Número 2. En el rapto seremos arrebatados con Él en el aire, es decir, en las nubes. Así lo especifica claramente, por favor estudie ese pasaje y ojalá todo el texto, o el contexto mejor dicho, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces en el rapto o arrebatamiento seremos arrebatados con Él en el aire, es decir, en las nubes. Cristo no toca la tierra y eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Además en este suceso del rapto aparece a los creyentes solamente, no lo ve el mundo. De hecho, el rapto no será visible a todo el mundo, por eso es que será como el ladrón en la noche. ¿Ya? Aparece solamente a los creyentes única y exclusivamente, no a los inconversos. Eso lo dice Mateo 5:8, Mateo capítulo 5, verso 8, eso lo dice San Juan capítulo 11, verso 40, Evangelio de Juan capítulo 11, verso 40, y eso lo dice Hebreos capítulo 9, verso 28. ¿Ya? Y después veremos entonces la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a una pausa, ya vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Coincidía absolutamente el tema, la música que estábamos escuchando y las imágenes que estábamos viendo en relación a lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo descienda con poder y gloria, pero para buscar su iglesia, no para establecer su reino, cuando aparezca como ladrón en la noche, cuando la iglesia desaparezca de acá. Y todo esto va a ser un caos. Lo que va a ocurrir en el mundo va a ser un caos terrible. Y van a venir días realmente complicados. Y claro, los periodistas quizás una de las respuestas que van a tratar de dar, y especialmente como explicábamos en programas anteriores, los grandes estadistas y líderes del mundo, es que probablemente las naves, ¿no es cierto?, interplanetarias, extraterrestres, se han llevado una gran cantidad de miles de personas, los han abducidos, pero otros que sí conocían las profecías bíblicas y se quedaron aquí por tibios, por carnales, por indiferentes, van a decir no. Me quedé aquí, yo siendo cristiano, asistiendo a la iglesia, y sé que lo que ocurrió no es que hayan venido una invasión de naves interplanetarias para abducir a millones de seres humanos. Ha ocurrido el rapto de la iglesia. Y en relación al rapto de la iglesia y a la segunda venida de Cristo, estamos viendo que hay muchas diferencias, que al rapto le hemos denominado viene por los santos y a la segunda venida viene con los santos. Y estábamos viendo en el punto número 2, en el rapto, que seremos arrebatados con Él en el aire, en las nubes, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y que aparece solamente a los creyentes en el rapto, Mateo 5:8, Juan 11:40 y Hebreo 9:28. Y vamos con la imagen que quedó inconclusa. Y en la segunda venida, sin embargo, los pies de Jesús tocan la tierra. ¿Se da cuenta de la diferencia? En el rapto Jesucristo no toca la tierra, no establece su reino, no pisa ningún monte, no llega aquí abajo, sino que en los aires recibe la iglesia. Pero en la segunda venida, los pies de Jesús sí tocarán la tierra, tal como enseña la profecía de Zacarías 14:14. Zacarías 14:14. Y tal como lo señala Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21.
Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Cuando el Señor Jesucristo toca la tierra, ¿ya?, y trae guerra y luego paz, dice la Biblia, todo ojo le verá, incluyendo los impíos. No así en el rapto, porque en el rapto el mundo no lo verá. En la segunda venida, sí todo ojo le verá, incluyendo los impíos, a los que le traspasaron. Eso lo dice, y el pasaje es así, textual. Mirarán al que traspasaron, lo dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. A veces se canta del rapto y dice todo ojo le verá, pero en realidad ese pasaje de todo ojo le verá no es para el rapto. ¿Ya? Sé que algunos hermanitos lo cantan con mucha sinceridad creyendo que se refiere al rapto, pero no se refiere, todo ojo le verá al rapto. Todo ojo le verá se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Por qué? Porque en el rapto no todo ojo le ve. El mundo no lo va a ver. El mundo va a ser sorprendido. Quienes le vamos a ver somos los que nos vamos en el rapto. También está Zacarías 12:10, Zacarías capítulo 12, verso 10. También está Mateo 24, versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30. También está el Evangelio de Lucas capítulo 3, verso número 6. Lucas capítulo 3, verso número 6. Y San Juan capítulo 19, versículo 37. Ya hemos visto entonces la segunda diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a ver 15 diferencias. De verdad que podrían haber muchas más. Este es un estudio a lo mejor no tan extenso, no tan profundo, pero creo que en estos 15 puntos, donde veremos las grandes diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria, nos va a quedar más que claro que existen muchas diferencias, muchos eventos, muchos sucesos, muchos detalles que hacen completamente diferente ambos sucesos. Número 3 de las diferencias que existen entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el rapto, cuando viene por los santos, los cristianos somos llevados al cielo y los impíos son dejados atrás. En el rapto, cuando Él viene por los santos, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios somos llevados, tomados al cielo, y sin embargo los que no son cristianos y todos los tibios, mundanos, paganos, adúlteros, fornicarios y todas las personas ateas, todo lo que no pertenecer al cuerpo de Cristo serán dejados atrás. Eso lo confirma Mateo 25, versículo 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, cuando habla de las vírgenes insensatas, unas se fueron y las otras se quedaron. Apocalipsis capítulo 3, libro de Revelación escrito por Juan, Apocalipsis capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. Específicamente, o más claramente, el versículo 10. Apocalipsis 4.1, también lo explicamos, cuando Juan es tomado de la isla de Patmos y llevado al cielo como un prototipo del rapto, Apocalipsis 4.1. De hecho, en Apocalipsis es el pasaje más claro acerca del rapto de la iglesia, que lo tipificado por Juan cuando es tomado y llevado al cielo, Apocalipsis 4.1. Y primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. O sea, en el rapto, cuando Cristo viene por los santos, los cristianos somos llevados al cielo y los impíos dejados atrás. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo, cuando viene con los santos, los justos de la gran tribulación, los santos de la gran tribulación, y los que hayamos sido raptados al inicio de la gran tribulación, poblaremos el milenio y gobernaremos a los impíos que sobrevivan la gran tribulación. Los justos de la gran tribulación, ya los santos de la gran tribulación, o sea, las personas que de alguna forma superaron la gran tribulación, porque hay algunos que se van a salvar apenita en la gran tribulación, va a ser muy difícil. Y los raptados al inicio de la gran tribulación poblaremos, porque Jesucristo tocará la tierra y como viene con la iglesia se expanderá sobre el mundo. Y en ese periodo del milenio, que comienza después de la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, nosotros gobernaremos a los impíos que sobrevivan a la gran tribulación y a todos los que nacerán durante el periodo del milenio. ¿Ya? Hemos visto entonces hasta aquí 3 diferencias, y grandes diferencias, notorias diferencias, marcadas diferencias, entre el rapto, cuando Él viene por los santos, y la segunda venida de Cristo en gloria, cuando Él viene con los santos. ¿Ya? Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué repite tanto esta idea? Para que se vaya quedando impregnada. Después cuando usted esto lo estudia, lo vuelve a estudiar, lee los pasajes bíblicos, le va a ser muy fácil entender las diferencias. Al principio cuesta un poquito, sobre todo para los que son medios, ¿no es cierto?, porritos, medios burros y nunca leen la Biblia. Si usted nunca ha leído el Evangelio de Mateo, no pretende entender Apocalipsis. Si usted nunca ha leído, por ejemplo, el libro de los Hechos, no pretende entender el libro, por ejemplo, de Primera de Reyes. Entonces tenemos que ser estudiosos. Si no estudiamos y no le ponemos empeño y no ponemos de nuestra parte, nunca vamos a entender. Algunos dicen, no, es que Dios me tiene que revelar, porque el libro de Revelación justamente habla de revelación.
de que Dios es el que descorre el velo y manifiesta y revela los misterios. Claro, Dios revela los misterios, Dios descorre el velo, Dios nos muestra, ¿no es cierto?, los misterios ocultos, los revela en nuestros corazones, pero no a la gente que está indecisa, floja, perezosa. Eso para la gente que está anhelante, expectante, hambrienta, sedienta. Como dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para los que están leyendo las Escrituras, escudriñando. Para los que están ocupados, como dice Pablo, entre tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para esa gente que estudia, que busca, que ora, que ayuna, que se consagra, es mucho más fácil entender, cuando uno estudia este tema, entender la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ok? Ya. Veamos la cuarta diferencia. Estamos viendo 15 diferencias entre el rapto, cuando viene, ¿no es cierto?, por los santos, y la segunda venida de Cristo en gloria, cuando viene con los santos. Veamos entonces la cuarta diferencia. En el rapto, cuando viene por los santos, el propósito es para Cristo presentarse la iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo. Eso lo confirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 2, y en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 9, incluso hay un pasaje en Efesios, capítulo 5, cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, cuando Cristo viene y levanta su iglesia, es para llevar esa iglesia y presentar esa iglesia, presentársela a sí mismo en el cielo, para casarse con ella y presentársela al Padre. El Señor saca a la iglesia en el rapto, deja aquí en el mundo, en la tierra, todos los impíos, los pecadores, la iglesia es levantada. ¿Con qué objetivo? Esta es la cuarta diferencia entre el rapto y la segunda venida. Para el Señor presentársela en el cielo, la iglesia a sí mismo, y para presentársela también al Padre. Sin embargo, en la segunda venida, cuando viene con los santos, el propósito es para juzgar a los injustos de la tierra y para instaurar oficialmente el reino de Jesús aquí, en esta orbe, en el globo terráqueo, en la tierra. ¿Se da cuenta la grande diferencia? ¿Cómo lo sabemos esto? Y ahí están los pasajes bíblicos que corresponden a la idea o al planteamiento teológico, como algunos le dirían. Zacarías 14, versículos 3 al 4. Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 4. Jueces capítulo 1, versos 14 y 15. Libro de Jueces capítulo 1, versículos 14 y 15. También Apocalipsis, que es siempre el libro que nos tenemos que consultar sí o sí para estos temas del rapto, la segunda venida de Cristo y todo lo que tiene relación con las profecías bíblicas o el futuro escatológico de la humanidad. Apocalipsis, escrito por Juan, capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Alabados al Señor. Estamos viendo ya 4 diferencias claras y marcadas entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Veamos una quinta diferencia. O sea, esto suma y sigue, no es como algunos daban a entender, no, si es casi igual. No es casi igual, es muy diferente. De hecho, absoluta y totalmente diferente el rapto de la segunda venida de Cristo en gloria. Y lo estamos viendo. De partida, por el propósito, viene por los santos en el rapto. Y en la segunda venida viene con los santos, ya viene con ellos. Primero, no viene por ellos porque no los tiene. Cristo todavía no tiene la iglesia en el cielo. Todavía no se casa oficialmente Cristo en esa unión mística que harán, ¿no es cierto?, los creyentes con Cristo en el cielo. Entonces el Señor Jesucristo en el rapto viene a buscar, a sacar, viene a tomar a la iglesia. Pero en la segunda venida ya viene con ellos porque ya los tomó. Ya se casó con la iglesia de Cristo, ya celebró la boda del Cordero y ahora desciende. ¿Ya? Veamos entonces la quinta diferencia entre el rapto cuando viene por los santos y la segunda venida de Cristo en gloria cuando viene con los santos. Quinta diferencia. El propósito es para echar a Satanás del cielo, Apocalipsis 12, y lanzarlo a la tierra. A partir de ahí el hombre de pecado será revelado. El hombre de pecado se refiere al anticristo. Será revelado para los que se queden durante la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2. Sí, en Apocalipsis 12 dice que Satanás, el diablo, siempre sube al cielo. Eso no significa que suba al trono mismo de Dios, pero siempre está arriba en los cielos. Y se mueve en la tierra, pero siempre tiene como su esfera arriba. Pero en el libro de Apocalipsis 12 dice que Satanás será definitivamente echado del cielo y establecerá un trabajo, literalmente hablando, de destrucción en la tierra. Porque sabe que le queda poco tiempo. Y además de eso, en ese momento, cuando ocurra el rapto, recién, porque mientras no ocurra el rapto no puede ser, se revela el anticristo o el hombre de pecado. Porque eso dice la Biblia,
que hay quien al presente detiene la aparición del anticristo y esta es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo se podrá manifestar con toda y plena libertad. Gloria al Señor. En cambio, en la segunda venida de Cristo en gloria, que viene con los santos, el propósito es para lanzar a Satanás no a la tierra, sino hacia el abismo. Después de terminada la gran tribulación y después de su derrota en Armagedón. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7. Recordemos que en la segunda venida de Cristo en gloria, cuando termina la gran tribulación, el diablo, que ha sido, ¿no es cierto?, el que se ha movido en toda la tierra, Dios, a través de un ángel, lo toma y lo va a encerrar en el pozo del abismo. 1000 años. Eso dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, me parece que es hasta el 3. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Y entonces viene un ángel, desciende del cielo con una gran cadena en la mano y toma a Satanás y dice que lo encerró en el abismo, en el pozo del abismo, en un lugar que está en el centro de la tierra, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Esto es después de la derrota que sufre Satanás, el diablo y el anticristo en la guerra de Armagedón. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 7. Ya llevamos 5 grandes diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Veremos ahora la sexta diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Veamos. El rapto, cuando viene por los santos, el rapto sucede en un momento. Es algo imprevisto, muy rápido. En realidad es una fracción de segundos, porque dice Pablo que es un abrir y cerrar de ojos. O sea, lo que dura el pestañeo humano, que debe ser uno de los movimientos más rápidos en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, ya, en todo el mundo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Entonces no se vaya, ¿no es cierto?, olvidar de la idea. El rapto sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en la segunda venida, este proceso no será instantáneo, sino lentamente. Habrá guerras en lugares específicos de Edom, Bosra, de Megido, Armagedón, Jerusalén. O sea, habrá toda una cantidad de circunstancias para que aparezca Jesucristo, y de hecho, una de las cosas más elementales será la guerra de Armagedón, para cumplir lo que dice el profeta de la antigüedad, Isaías, capítulo 63, versículos 1, 2 y 3. Isaías, capítulo 63, versículos 1, 2 y 3. También lo confirma esto Apocalipsis 16, 16, que habla de la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Y Zacarías, capítulo 12, que habla justamente de esa gran guerra que sostendrán los enemigos de Jerusalén, los enemigos de la nación de Israel contra la nación escogida. Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 10. A ellos también se les llama teológicamente los ejércitos del anticristo. En Zacarías capítulo 12, versículos 9 al 10, se les llaman los ejércitos del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Estamos viendo 15 grandes, notorias, marcadas y evidentes diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Y recuerde que si usted nos quiere hacer alguna consulta, puede usar los teléfonos que aparecen en su pantalla, el 2688-9465, 2688-9465, le repito el número telefónico, 2688-9465, y la otra línea telefónica que también le puede servir para comunicarse con nosotros, el 267-26-303, 267-26-303. Si usted también nos quiere enviar algún mail porque le ha parecido un tema, un estudio muy interesante, muy bueno, muy profundo, muy claro, muy argumentado con pasajes bíblicos, usted me puede escribir, o si desea mandarme algún material que confirme todo esto que estamos hablando, usted lo puede hacer a mi correo, que es marcosmorales-evangelista@hotmail.com. marcosmorales-evangelista@hotmail.com. Bueno, de las 15 diferencias que estamos viendo, nos vamos a la séptima diferencia, que es que nos alcanza el tiempo. Ya. En el rapto, los cristianos seremos cambiados. Es decir, como dice Pablo, seremos transformados. Se nos darán cuerpos espirituales, muy diferentes al cuerpo que tenemos ahora, que es un cuerpo mortal, que es un cuerpo de muerte, que es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que se debilita, es un cuerpo que se envejece. El cuerpo de gloria que nos dará el Señor no sufrirá nada de eso, no se envejece, no se enferma, no se afecta, no muere. Es un cuerpo que tiene incluso el poder de vencer la gravedad, la ley de la gravedad, traspasar las paredes, iremos al cielo y nos convertiremos en inmortales.
Ya, dejemos ahí nomás porque este séptimo punto lo vamos a terminar en el otro capítulo mejor, porque ya se nos pasó el tiempo, nos avisan, si se nos pasó el tiempo. Vamos a la última pausa del programa, después ya volvemos, nos despedimos y los dejamos a ustedes enlazados para el próximo programa. Después de esa preciosísima reflexión, yo les quiero invitar para nuestro próximo programa. Estamos haciendo estos estudios que son de mucha importancia, que permiten que el pueblo aprenda, conozca mucho más el plan escatológico y naturalmente basamos todo esto en las Escrituras porque eso es vital, hermanos amados. La falta de conocimiento bíblico es un gran problema dentro de nuestro mundo evangélico y específicamente dentro del área del mundo pentecostal. Es triste a veces saber de tantos pastores que no tienen prácticamente conocimiento de la poderosa palabra del Señor y eso nos preocupa en realidad bastante. Esperemos que muchos pastores puedan despertar, puedan reaccionar, puedan colocarse en el lugar que Dios nos colocó a los pastores para enseñar estos temas. Y si usted, pastor, a lo mejor no domina mucho el tema, es bueno que usted se prepare, que prepare gente, invite usted a estos hombres de los ministerios de la sana doctrina que dominan estos temas. No tenga temor. Si es un hombre de sana doctrina, invítelo. Y nosotros hemos tenido aquí muchos predicadores que han venido a confirmar todo esto que hemos enseñado durante tantos años en relación a los temas de la escatología bíblica. Ha sido realmente un gran placer compartir este tiempo junto a ustedes. Yo les invito para nuestro próximo programa, siempre en este mismo canal de televisión, siempre en este mismo horario estelar. Y esperemos que el próximo programa sea tan bueno o mejor que el que hemos tenido y tan interesante en relación al tema entre las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Su servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes hasta el próximo programa. Chao, chao y muchas bendiciones.